Buenas, en este vídeo os voy a hablar de la técnica de la acuarela. Para mí la acuarela es una técnica que requiere mucha práctica, a diferencia de, por ejemplo, el óleo o el acrílico. A ver, todas las técnicas requieren un cierto conocimiento, práctica y paciencia, sino que como que la acuarela yo aconsejaría un tipo de aprendizaje diferente, ya que a diferencia del óleo y el acrílico, la acuarela no permite realizar correcciones en cuanto a tapar, cubrir, si te confundes de color, pues no pasa, por ejemplo el óleo y el acrílico, pues si te confundes, esperas a que seque y con mucha facilidad puedes cubrir la capa inferior, ya sea por cambiar el color, por un error, ¿no? Te permite hacer muchas modificaciones. En cambio, la acuarela no, ¿vale? Entonces, yo siempre recomiendo que, por ejemplo, pues en la acuarela se trabajen como en formatos pequeños y pruebas, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta plantilla, ¿vale? Pues es un ejercicio como de cielos, ¿no? Pues un cielo en degradados, combinar dos colores, jugar a hacer nubes, ¿no? Luego, pues, no sé, pues aquí tengo pues diferentes arbolitos, ¿no? Que ya ves, pues, cambiando el color, la forma de la pincelada, etcétera. O pues eso, una margarita, una flor, un tulipán, unas peras. Como decir, trabajar de forma más, yo recomiendo en formatos pequeños y hacer pruebas, porque la acuarela, una de las peculiaridades es que es manejar agua, entonces es mucho más difícil y las correcciones suelen ser siempre pequeñas y más bien en el momento, ya sea retirando agua o tal, y no siempre, a veces se puede conseguir eliminar un error por completo. Entonces, bueno, yo recomiendo eso, practicar siempre en pequeño. Entonces, al igual que ejercicios así más pequeñitos y puntuales, quería pues hablar un poco de a mí que me preguntan de la técnica de pintar con el papel seco o el papel mojado. A veces me preguntan qué es mejor. Bueno, es un poco también el tipo del dibujo que quieras hacer, si lo quieres hacer un poco más abstracto o más realista, o incluso muchas veces, o que yo suelo hacer, como que se puede usar las dos cosas en el mismo dibujo que estemos haciendo. ¿Qué diferencia hay? Pues cuando trabajas con el papel mojado o mucha agua, te permite, por ejemplo, pues hacer, ya ves, cielos, ¿no? O manchas en los cuales se mezclan varios colores, pero muy que están como en degradado, ¿no? ¿Ves? Aquí muy sutil, por ejemplo, pues aquí, ¿no? Estas manchas, aquí, por ejemplo, en la primera capa que di aquí al suelo, pues esto, ¿vale? Esta mezcla de colores, ¿no? Que no hay una línea. Este tipo de efectos los consigues trabajando con mucha agua. Ya sea partiendo de que he mojado todo el papel y he ido incorporando con el pincel, con mucha agua, aún así también el pincel, he ido incorporando los colores, ¿no? Luego ya una vez seco, ¿no? A diferencia de una vez que está seco, ya con el papel mojado, pues ya sería donde trabajarías, ¿no? Pues los detalles y tal. Entonces, o haces una composición ya de por sí que sea muy abstracta, más paisaje, que te permita hacer eso, trabajar a manchas, pues ya así partirías con el papel mojado, ¿no? Pues otro ejemplo, por ejemplo aquí, no sé bien, brilla mucho, pues este fondo, este degradado de fondos me lo ha permitido eso, trabajar con mucha agua. Esta mancha inicial del fondo, ¿no? También. O por ejemplo, aquí también, estas primeras capas, ¿no? Me las permite el trabajar con el fondo con muchísima agua, ¿vale? ¿No? Luego ya, una vez esté el papel seco, pues ya haría estos detalles, ¿no? Más este tipo de
de líneas. Para hacer estos contrastes ya necesitas tener el papel seco, ¿no? Pero bueno, eso. Entonces, muchas veces me preguntan que es mejor o peor, si no es eso, sino habría que ver si estás copiando de otra imagen, pues planificar un poco de qué tengo que pintar primero, qué tengo que pintar después, ¿no? Pues primero una base muy húmeda, un encaje de las manchas y luego pues eso, planificar un poco el dibujo, ¿no? Que tengo que pintar primero y luego pues ir, ¿no? Por capas. Entonces luego también la acuarela yo aconsejo pues fijarse en el dibujo y planificar qué tengo que pintar primero y pintar después. Aparte también que claramente contra más agua pues más tardará en secar. Entonces también el tener el cuadro un poco planificado, no, pues como que a veces no se pierde tanto tiempo, ¿no? Pues el haber pintado ciertas cosas antes, una vez secas, te permite. Entonces, a diferencia del óleo acrílico, pues a lo mejor vas trabajando a la vez el cielo con el suelo, ¿no? El fondo, y vas arriba y vas abajo, primero aquí, ¿no? A diferencia de a lo mejor el óleo y el acrílico, como que siempre se tiene cierto patrón que se sigue, ¿no? Siempre del fondo hacia adelante. Pero como que en la acuarela se recomienda eso. Poco yo recomiendo planificar para ver y el parar a mirar, y también eso ayuda a evitar errores, ¿vale? Que luego pues si nos confundimos seguramente pues luego a lo mejor no se puedan solucionar. Entonces nada, esta introducción a continuación haré un ejemplín pequeño para que veáis eso, cómo trabajar con mucha agua y cómo conseguir esta combinación de colores, estos degradados. Ahora a continuación os voy a enseñar un poco eso, cómo trabajar con mucha agua. Bueno, voy a aprovechar que bueno, hay gente que me lo ha preguntado, bueno, ha salido el tema en algunos talleres, de por ejemplo, si el papel de acuarela no es muy bueno, si usamos mucha agua, se nos va a ondular. Entonces, podéis usar cinta de carrocero, ¿vale? Cinta de carrocero y pegar el papel a la mesa, a una carpeta o algo así plástico, ¿vale? Algo que no se vaya a estropear con agua. Entonces así mantiene el papel sujeto y luego también es muy práctico para hacer márgenes, ¿vale? Luego otra recomendación, si vais a usar la cinta de carrocero, es que cogéis el cachito, lo arranques y antes de pegarlo yo lo pego sobre la prenda de vestir o algo, o sobre mismamente la mesa, pegarla y despegarla varias veces para que pierda un poco de poder adhesivo, porque luego cuando lo vayamos a quitar, pues como veis siempre va a levantar algo el papel. Entonces eso, pegarlo antes varias veces sobre algo, ¿vale? Para que no tenga tanto poder adhesivo. Igualmente, si por la casualidad, cuando lo levantéis, se os levanta, que quedan las fibras levantadas, yo lo que hago es con el pincel, cojo agua y lo humedezco, ¿vale? Entonces, y lo dejo secar, ¿vale? Porque así es como que la fibra la haces que se vuelva, no quede así tan levantadina, pero bueno, eso bueno, con pequeños consejos que a veces pueden pasar. Entonces bueno, aprovecho para comentároslo ahora. Bueno, pues nada, pues vamos a hacer eso un poco así, ver cómo los ejemplos, así un poco de manchas, ¿no? Y ver cómo se juega la acuarela con mucha agua. Bueno, como os hablaba en algunas otras clases o en el vídeo del tema de los pinceles, en estos ejercicios yo uso mucho pinceles estos planos, ¿vale? Que la verdad que se juega, sí, vienen muy bien, absorben mucha agua, ¿vale? Que bueno, tampoco quiere decir que sean prescindibles, porque luego también, a ver si lo tengo, puedes usar y combinar ¿vale? Entonces, bueno, no os preocupéis que también lo sabemos, pero sí es verdad que si veis vídeos o tal, veréis que cuando van a mojar el papel suelen usar pinceles de este estilo, pero porque absorben mucha agua.
Entonces nada, pues bueno, vamos a empezar. Voy a coger agua, ¿vale? Y voy a mojar el papel. A ver, hay gente que le gusta mucho trabajar con el papel muy mojado, ¿vale? Yo es un poco depende, porque también puedes combinar, si tú echas agua, pues no pasa nada, o sea, no tienes por qué, puedes echar siempre el agua después. Entonces, por ejemplo, este mismo que tengo aquí azul, claro, quieras que no, aunque el color sea muy oscuro, el papel ya tiene agua, entonces claro, al tener, entonces un poco al trabajar con el papel mojado, pues genera manchas. Entonces yo puedo echar agua, mucha agua. Entonces yo ahora pues puedo coger otro color, ¿no? Y echo mucha agua. Y bueno, es como que trabajas un poco. Entonces he cogido más agua solo y voy a esparcer. Bueno, se me ha juntado el azul con el naranja y me ha salido verde. Entonces, el trabajar con mucha agua, ¿vale? También es bueno ahora, por ejemplo, para generar la primera base muy clarita. Entonces, por ejemplo, ahora voy a coger solo agua y voy a cubrir todo esto con agua. Luego, al estar mojado, que esto está muy fuerte, puedo recoger con el pincel, ¿vale? Al tener seco el pincel, lo lavo, lo seco y al estar seco, pues absorbo agua. Que puedo echar, entonces ahora cojo, por ejemplo, naranja, ¿no? Y genero una manchita ahí. Luego, pues, quiero decir, con esto también se puede hacer. Luego también, al tener también agua en el papel, te sirve porque como que tiñes el agua del papel, ¿vale? Este se puede usar, pero sí es verdad que suelen ser siempre muy pequeños, entonces esto se suele usar con el grande por eso, porque trabajas en superficies mayores. Entonces, pues, si quieres una mancha más fuerte, pues ahí. ¿Veis? Si os fijáis, este papel se me está ondulando, pero al tenerlo pegado a la mesa, pues tampoco me molesta, no me influye tanto a que si lo tuviera suelto. Entonces aquí que quiero que tenga una mancha más fuerte, ¿ves? Y le aplico agua. ¿Que me pase de agua? Pues nada, no pasa nada. Lavo el pincel, lo seco, ¿no? Y pues puedo mover el agua. Luego, también puedo, si veo que está muy mojado, pues puedo esperar a que seque, ¿no? Lo dejo así, espero a que seque y puedo volver a trabajar con más agua. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, si no tienes un papel muy bueno y estás trabajando con tanta agua, si insistes muchísimo en las mismas zonas, sin esperar a que seque, se puede llegar a romper el papel. Entonces, por ejemplo, yo esperaría a que secara y luego pues le aplicaría más agua y volvería a trabajar un poco con los efectos, ¿no? Pues por ejemplo que luego que le quiero aplicar, claro, al trabajar mojado, pues si lo pongo muy cerca el naranja con el azul me va a salir verde, pero bueno, puedo esperar a que seque, luego, por ejemplo, humedezco esto mucho y trabajo con otro color. Entonces al otro estar seco no se me va a mezclar tanto los colores. Y entonces, bueno, pues ya veis que puedo trabajar eso con manchitas. ¿Vale? O por ejemplo, a ver, vamos a coger aquí otro color, coger agua. Ya veis, estoy aplicando mucha agua. Voy a lavar el pincel, ¿no? Pues por ejemplo puedo limpiar un poco así por el borde, solo con agua. Vale, entonces nada, ahora vamos a esperar a que seque. Como por la arruga se me estaba acumulando toda la pintura, entonces lo voy a esparcer un poco.
Vamos a esperar a que seque, a ver qué resultado y eso, y podemos luego ver a ver qué pasa. Bueno, nada, ya veis, ha secado, ¿vale? No he tocado nada. Luego también esto es muy bonito porque cuando está recién hecho, ¿no? Que yo le daba así con el pincel, quedaban como las marcas, ¿no? Pero como tiene mucha agua, luego al secar, como podéis ver, ¿no? No queda tan marcados los colores, ¿vale? Quedan más minimizados, y veis que genera ese degradado, y esa combinación de colores muy muy bonita. Entonces, bueno, esto es para que veáis, ¿no? Qué tipos de efectos se pueden hacer con el papel con mucha agua. Bueno, todavía le queda no está seco del todo, pero bueno, ya veis que ha cambiado de cómo estaba, como el resultado final. Entonces, nada, pues yo ahora pues podría coger y digo, ay, pues aquí lo quiero un poco más naranja, ¿no? Entonces le echo un poco de color y le echo más agua, ¿vale? Ya veis que eso, que al estar mojado no se nota así mucho la pincelada, pero ya os digo que cuando vaya secando no se va a notar, no quedan esas marcas, sino que queda más así. Entonces, nada, esto sería un poco eso, cómo el trabajar con el papel mojado, porque luego a veces me pregunta la gente que cómo se pinta, si es que es mejor un lado, o sea, usar una forma u otra, y yo digo que no, que eso es un poco gustos, ¿vale? Como os gusta a lo mejor la acuarela, incluso yo combinarlo, ¿vale? Porque digo, a lo mejor esto lo uso para un fondo, para ciertas zonas y luego tal, porque claro, al trabajarlo con el papel así en seco o con el pincel así pequeño, pues no, ya es donde te permite, está un poco mojado el papel, pero bueno, el trabajar con el papel seco te permite más dibujar, ¿no? Siempre puedes echar más agua, ¿no? Echar más agua ahí. Porque es lo que digo yo muchas veces, que yo a lo mejor estoy con el papel en seco, ¿no? Con el papel en seco y estoy haciendo así y yo puedo estar echando agua, ¿no? Constantemente y al fin y al cabo, al final puedo generar una superficie muy mojada sin tener que mojarlo todo, porque sí es verdad que hay gente que si veis por vídeos o tal, que lo primero que hacen es mojar todo el papel. Entonces, bueno, eso es un poco, también depende de cada uno. Porque yo ya os digo que yo puedo ir echando agua y el resultado ser el mismo. Ya veis, acabo de hacer aquí una superficie azul y empecé haciendo unas líneas, ¿no? Igual que si cojo el pincel plano, ¿no? Trabajar así, o voy a coger agua, ¿no? Entonces un poco es eso, depende de lo que queráis, si queréis que haya más dibujo, ¿no? O más mancha. Luego eso también se usa, eso es más que os gusta la acuarela más tipo mancha o lo que sea, o bueno, o si copiáis un dibujo directamente de que ya es una acuarela, o para hacer también combinaciones, que yo sobre todo lo uso en todo, ¿no? Porque cuando estamos pintando y tal, esto nos ayuda también a dar dar la perspectiva y profundidad a la imagen, ¿no? Porque, por ejemplo, en las acuarelas que os enseñaba al principio, pues esos arbolinos, esos arbustos de colores que están lejos, que son como una mancha, ¿no? Que no se ve, ni ves el tronco ni ves rama, ¿no? Es simplemente una mancha. Contra más alejada, ¿no? Contra más alejada, más difuminada, más distorsionada, pues da la sensación de lejanía, ¿no? Entonces, es esa la forma de sensación de profundidad, que luego contra más cerca, pues ya se verán las líneas, se verán detalles, ¿no? Entonces, un poco de juego, yo más bien os recomiendo que probéis y sobre todo que combinéis un poco las técnicas. Y nada, pues espero que os haya servido.